Y aquí estamos ya con la compañía de Carlos Magariños para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Mucho gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por venir. Al contrario, gracias por invitarme. Una semana en la que el valor del dólar paralelo cayó significativamente en la Argentina, cerrando a 6,16 el viernes pasado. Bueno, esto significa, ¿no?, que la brecha que existe entre el dólar oficial y el dólar informal alcanzó el nivel más bajo de las últimas de varias semanas. Hay que decir, ¿no?, que en la segunda mitad de julio esta brecha había superado el 40% y que justamente el viernes se encontraba cercana al 30%, de una baja significativa. Bueno, Carlos, ¿a qué atribuís esta descompresión que se ha visto en las últimas semanas en el mercado informal, el mercado cambiario informal? Bueno, yo creo que básicamente los operadores aceptan que este esquema cambiario se va a mantener por una buena cantidad de tiempo, entonces ya no hay corridas de presión sobre el tipo de cambio o corridas de urgencia para hacer ganancias financieras de corto plazo. La gente entendió que este marco regulatorio va a permanecer, toma en cuenta los riesgos de trabajar en la legalidad y por lo tanto reduce la presión sobre el dólar blue o el dólar marginal o el informal, como quieras llamarlo, ¿no? De todas maneras, hay que reconocer que la salida de divisas se ha reducido significativamente, pero todavía se mantiene, ¿no? O sea que como mecanismo ha sido efectivo para reducir la salida, pero no para eliminarla. Todavía hay mucho para trabajar en esa área, ¿no? ¿Crees que se va a mantener en las próximas semanas esta tendencia, digamos, en el mercado informal, o crees, digamos, que el nerviosismo puede volver en cualquier momento? Bueno, va a haber factores estacionales sobre el fin de año, como los pagos de aguinaldo y al mismo tiempo la demanda de divisas para los que viajan al exterior, que deberían ser satisfechos por el mercado formal. Hasta fines de año podemos más o menos esperar que el dólar informal se mantenga en torno a estos valores. Podría ocurrir. La verdad es que no aparecen grandes factores para predecir grandes alteraciones sobre este comportamiento que ha tenido el mercado. Hay que tener en cuenta que es un mercado bastante pequeño, así que cualquier brote especulativo enseguida lo altera, ¿no? Uno igual también esperaría, ¿no?, digamos, que haya una brecha mínima, ¿no?, y más allá de esa brecha no se baje, porque sí, por lo menos tiene que replicar el comportamiento del dólar oficial, ¿no? Nadie va a estar suicidándose, comprando ni vendiendo. Las operaciones bajan a lo mínimo indispensable. Desgraciadamente, la verdad no tendríamos que estar hablando de este mercado, ¿no? Desgraciadamente, el carácter artesanal de alguna de estas medidas sobre el mercado cambiario nos obliga a tomarlo en cuenta porque hay todavía quienes fijan precios sobre ese. Ahora, Carlos, a mí me da la impresión que en toda esta dialéctica, digamos, que hay entre los que están a favor, los que defienden el llamado cepo cambiario, aunque a la presidenta no le gusta que llamemos cepo cambiario, no se está hablando mucho de la cuestión de fondo, digamos, que es la causa, lo que generó esto, digamos. Hablamos poco de la inflación, hablamos poco de la fuga de capitales, de cómo generar un clima de inversión, demás. ¿Cómo crees vos que el gobierno debería atacar el tema de fondo? Porque algún día, más temprano que tarde o más tarde que temprano, se va a tener que desandar esto, me da la impresión, ¿no? Claro, justamente el problema central es el de formación de activos externos. La verdad que si uno mira los últimos 20 años de la economía argentina, las últimas 3 décadas de la economía argentina, hay una conducta consistente de formación de activos externos, que se reduce cuando la gente tiene más confianza e invierte localmente. Entonces, si uno mira algunas de las variables que mencionabas, por ejemplo, la tasa de inflación, inclusive la tasa de inflación oficial, pero las tasas de inflación reportadas por las provincias y otras organizaciones, o mirás, por ejemplo, la caída fenomenal que ha tenido la inversión en todos los rubros durante el último mes. Eso te está hablando a la clara que la gente no quiere formar activos locales, no está en condiciones por la inflación, ni tiene ánimo desde el punto de vista de la inversión de formar activos locales. Si me preguntás respecto de intenciones de inversión, te tengo que decir que viajando por el interior del país veo muchos empresarios, sobre todo del interior, que tienen planes de inversión, y planes de inversión importantes, porque creen a largo plazo en los factores sustantivos que generan el crecimiento. ¿En qué áreas de la economía? Bueno, mira, alimentos, seguro, agronegocios, pero me refiero a agregación de valor, ya no te estoy hablando de inversión agropecuaria, sino de agregación de valor y manufacturas de origen agropecuario. Del mismo modo te diría en el sector farmacéutico, donde además ha habido, como ustedes saben, procesos de compra y venta y varias operaciones de ese tipo en los últimos años en Argentina. Y todos los sectores ligados
a productos de tipo mineral y productos de manufacturas vinculadas con exportaciones a Brasil, como por ejemplo el sector de autopartes y automotriz, ¿no? Por supuesto, ninguno de todos estos empresarios piensa invertir mañana. Están esperando que cambien las condiciones para ingreso de capitales, para salida de capitales, repatriación de utilidades. A largo plazo este sistema no puede sostenerse si uno quiere promover la inversión, ¿verdad? ¿Y qué perspectivas ves para el 2013, que es un año particular, es un año electoral en la Argentina, elecciones legislativas? ¿Cómo puede influir eso en la economía? Tiene muchas condiciones para ser un mejor año que el año 2012. Pero eso va a depender mucho de cómo evoluciona la economía internacional. Yo vengo ahora de Asia, la tasa de crecimiento de China se está ralentizando, la de India también, las perspectivas son de que se modere la tasa de crecimiento. Nos hemos acostumbrado en los últimos 5 o 6 años a tasas de 8 o 10% como si fueran normales, pero más bien son tasas extraordinarias, ¿no? Eso sin duda va a tocar la demanda de commodities, la demanda de energía. Y hay que ver cómo va a reaccionar Brasil, por supuesto, a ese escenario, porque tiene muchas exportaciones en ese sector. Hay que ver qué pasa y cómo se define finalmente la crisis de la deuda europea, pero hay buenas condiciones, hay posibilidades de que el año 2013 no sea tan difícil como este año 2012. Justamente, Carlos, en relación al año que viene, hablábamos en el bloque anterior que el gobierno está proyectando un crecimiento en el presupuesto del 4,4%. Y uno ve, por ejemplo, noticias de esta semana como la recaudación creció solo el 20%, el nivel más bajo en 31 meses. Uno ve también que la venta de inmuebles cayó un 35% en agosto, creo que fue, y también que cayeron las ventas minoristas. ¿Es posible llegar a un crecimiento del 4,4% en este contexto que uno está viendo hoy? No, la verdad es que sería muy difícil. Inclusive yo escuchaba el comentario que hacían antes respecto del cupón atado de PBI. La verdad que para alcanzar el crecimiento previsto en el presupuesto 2013 para el año 2012, Argentina tendría que crecer este trimestre 3.1 y 5.5 el trimestre siguiente. Es absolutamente imposible. Yo creo que esa predicción está relacionada con la previsión de crecimiento de gasto para el año 2013, que es apenas 16%. No es consistente con el récord histórico que ha llevado el gobierno en materia de crecimiento de gasto, ni tampoco con la inflación. Entonces probablemente si no tiene que pagar ese cupón de crecimiento de PBI queden unos 4.000 millones de dólares disponibles. Queda un colchón. Como una masa adicional para compensar ese poco gasto que reportaba el presupuesto. De todas formas, digamos, ¿qué expectativa de crecimiento tendríamos para el 2013? ¿Cuál sería, digamos, una tasa más realista? Bueno, ahí uno podría decir que el crecimiento de Brasil y el sector automotriz podrían ayudar a aumentar el crecimiento 1,5 puntos aproximadamente. Es difícil predecir cuánto lo haría la soja. Se estima que la cosecha aumentaría de 40 millones de toneladas actuales a 55 y los precios se mantendrían altos. Eso podría ponerle un par de puntos más. La verdad es que el crecimiento del año 2013 podría ser superior al del 2012 si se dan estos factores externos. Pues podemos llegar al 3, al 4 con mucha suerte. Exactamente. Yo creo que el 3,5 es una predicción aproximada. Muy bien, bueno, Carlos, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Nosotros un análisis entonces de la situación en el mercado cambiario informal y también de las perspectivas de crecimiento de la Argentina para el 2013, de que cada vez está más cerca. Nos vamos entonces con este análisis. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.